de nuestro Dios aquí. Así que ya deja ser la casa de Jason y se convierte en la casa de Dios, hermano. Sí, amén, ¿verdad? Uno gozoso se convierte en la casa del Señor porque aquí está la presencia del Señor. Nunca se va de aquí porque Jason está aquí y el Señor lo está guardando. Así que, pero cuando vamos a hacer algo diferente, el Señor dice, voy a estar allí. Y entonces su presencia está allí en términos de guiarnos, consolarnos, tratar con nosotros, y por eso venimos a estudiar y a conocer la palabra de Dios, porque Dios tiene tantas cosas para nosotros, hermanos. Para los que se olvidaron el estudio, aquí tenemos, por lo menos nos quedan 3 hojas, ¿ok? Si a alguien se le olvidó el estudio, si el hermano lo va a repartir. ¿Quién se le olvidó? Vamos, va a apuntarse por ahí quién fue que se le olvidaron. Que el próximo le va a cobrar $5 por copia. Hermano, es que nosotros los seres humanos somos tan tremendos, hermano. Pero déjeme decirle, Dios es tan diferente a nosotros. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios que Dios es diferente a nosotros. Porque nosotros los seres humanos siempre... ¿Alguna hoja adicional? Ok. Los seres humanos somos tan diferentes, tan, hermanos, tan complicados y todas esas cosas. Y Dios nos soporta, hermanos. Dios tiene tanta misericordia. Y Dios nos conoce y conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras fuerzas. Y con todo eso nos ama, hermano. Y nosotros somos tan diferentes. Nosotros, cuando la hermana está cantando eso, yo me imagino lo que estaba diciendo, ¿verdad? Lo que dice la canción, te amo y todo ese tipo de cosas. Yo me imagino al Señor tratando con nosotros, abrazándonos, hermanos, tan diferentes a los seres humanos, que somos tan complicados a veces para poder amar y todas esas cosas. Por eso es que estamos estudiando la Biblia, tenemos el tema de la Biblia. Y los primeros temas que estuvimos tratando fueron las 2 primeras partes, que dice que es, la primera parte que dice que es la Biblia, la explicamos la semana pasada. Y la segunda parte que dice la Biblia de sí misma, también la estuvimos explicando la semana pasada. Hoy nos corresponde el punto 3, ¿verdad? Y el punto 4. Así que vamos a esos puntos. Y les quiero avanzar a decir algo antes de comenzar a contestar esa pregunta, que es la que aparece en el punto 3. ¿Con qué propósito nos fue dada la Biblia? Y vamos a estudiar bíblicamente los propósitos. Pero aparte de eso hay muchos propósitos, hermanos, y principalmente para que conozcamos a Dios, conozcamos al Señor. Dios es muy diferente a nosotros, como estamos diciendo, y su palabra nos enseña el amor de Dios y quién es Dios. Nosotros tenemos tantas dificultades, hermanos. A veces estamos deprimidos, a veces estamos cansados, a veces estamos agotados. Pero cuando leemos la Biblia y Dios nos habla tal vez la Biblia, hermanos, nos levanta el ánimo. Cuando vemos la palabra de Dios en un salmo donde Dios dice, yo estaré contigo, no te dejaré ni desampararé, y comenzamos a meditar de eso, y esa palabra comienza a penetrar en nuestros corazones, la creemos, y el Espíritu Santo usa esa Biblia para fortalecernos y levantarnos. Y es como si el mismo Dios llegara y nos estirara la mano y dice, vamos, levántate, sigue, sigue. Es como si Dios lo hiciera así a través de la palabra. Por eso la palabra de Dios tiene un propósito importante, y vamos a ver esos propósitos. Lo primero que nos presenta en el pasaje es Juan capítulo 20 y el verso 31. Por supuesto, cuando estamos viendo ese pasaje, aquí mismo lo tenemos, si no me equivoco, 20:31 de Juan. Dice la palabra de Dios, ahí está hablando Jesucristo, hermano. Lo que tiene la Biblia que le marca lo que Cristo decía en rojo. Ustedes te van a encontrar que ahí está hablando Jesucristo. Y dice, pero estas cosas, a ver si estoy bien, en el verso número 31. Vamos a buscarlo aquí. Y dice, pero estas cosas se han escrito, oiga bien, y siempre, por supuesto, ahí no hay una coma, yo la voy a poner por mí, porque a mí me gusta estudiarla así, ¿ves? Y entonces dice, cuando encontramos esa palabra para, que es un artículo en términos de lo que se llama ortografía, nos está diciendo que es un propósito, ¿ok? Siempre. Como es cuando dice, pero, también nos es un artículo que dice, hay una diferencia. Hay una diferencia, pero, entonces, para es un propósito. Pero entonces nos dice, por estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo.
el Hijo de Dios. Y otro propósito es para que creyendo, teniendo fe en Cristo, tengáis vida en su nombre. Oiga, ese es el principal propósito, aparte del que hemos mencionado de consolarnos, es hacernos conscientes de la realidad de la salvación a través de Jesucristo. Cuando está diciendo, pero estas cosas han sido escritas, está diciendo que todo lo que tenemos aquí fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, para un propósito, para salvación, hermanos. Okay, la Biblia no tiene otro propósito. Por eso es que cuando la gente comienza a buscar la Biblia para encontrar, por ejemplo, es una de las cosas que yo siempre he escuchado. Oye, ¿dónde aparece la cuestión de extraterrestres en la Biblia? La Biblia habla de extraterrestres. Hay un hermano que de apellido Vadillo, de Puerto Rico. Yo a veces lo seguí en las redes sociales. Ese hermano Vadillo dice que la Biblia habla mucho de los extraterrestres. Pero él lo que hace es que toma pasajes bíblicos, ¿verdad?, que presenta la Biblia y los interpreta como algo de extraterrestre. Él dice, no lo dice claramente, pero hay muchos pasajes bíblicos, como por ejemplo, cuando Ezequiel vio la rueda, eso era una nave espacial. Que cuando Elías fue tomado por un torbellino, eso fue una nave espacial. Él lo ve en todas esas cosas. ¿Está viendo? Pero hermanos, la Biblia no fue escrita para hablarnos de extraterrestres a nosotros. La Biblia no fue escrita para eso, hermano. La Biblia no fue escrita para nada de eso. La Biblia fue escrita para hablarnos de la salvación a través de Jesucristo. Y lo que la Biblia hace desde el Antiguo Testamento, por supuesto, si usted se dedica a estudiar lo que se llama el cordón de oro, si usted no sabe lo que es el cordón de oro, significa un cordón, es una línea, hermanos, de descendencia de salvación. ¿Sabía usted eso? Por ejemplo, cuando hablan de Caín y Abel, el cordón de oro habla de Abel y la descendencia de Abel son las descendencias del cordón de oro de salvación. Por eso es que en la Biblia encontramos, ¿verdad?, por ejemplo, la descendencia de Caín es una descendencia que es maldita, hermanos, y usted no va a encontrar ninguno de ellos en la descendencia de salvación. Entonces, cuando vemos el cordón de oro, la Biblia desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, nos va mostrando a nosotros el camino de la salvación a través de la experiencia de aquellos que Dios estaba llamando para salvación en aquel tiempo. Lo que llamamos nosotros los patriarcas, Abraham, Isaac. Usted va buscando esa línea, ese cordón de oro, y va encontrando esa línea, hermanos. Cuando usted llega, por ejemplo, el caso de Abraham, con los dos hijos, usted sabe que Abraham tuvo su hijo de la promesa y tuvo el otro hijo del error. Yo le llamo el hijo del error, o del horror, podríamos decir hoy en día, del horror. ¿Por qué? Porque el hijo de la promesa, que es Isaac, hermano, por la desesperación de la mujer de Abraham, Sara, por su desesperación, porque no podía tener hijos, era estéril, se puso a buscar la sierva de ella para que tuviera un hijo, la sierva, por medio de Abraham, tuviera un hijo con la sierva, para que diera a luz en las faldas de ella, y ese hijo que recibiera se convirtiera en el hijo de la descendencia. No, hermanos, así no se hacen las cosas. Por supuesto, fue el error y se convirtió en un horror, porque hoy en día la guerra que hay entre los palestinos y toda esa descendencia de árabes, hermanos, los palestinos, los de Irak, toda esa Hezbollah que se llama por ahí, los Hamas, los Hamas, todas esos son descendencias precisamente de Ismael, hermano. Esa es la descendencia de Ismael. Los israelitas son la descendencia de Isaac. Y entonces hoy en día tenemos una batalla y una guerra de todos esos árabes que quieren destruir a Israel, como en el momento dado, en el momento que Isaac estaba creciendo, el Ismael se burlaba de Isaac, queriendo prácticamente destruir su posición. Y quería tomar la posición de primogénito. Y de hecho reclamó su posición de primogénito en un momento dado. Pero la Biblia dice que Dios mandó a Abraham a que sacara a Sara con Ismael y se fueran al desierto. Y por supuesto no dejó que Ismael muriera, porque la Biblia dice que le dio agua a través de un ángel. Pero hermanos, de esa descendencia de Ismael están los árabes que tienen una guerra precisamente con Israel.
Así que la Biblia, hermanos, está completa y nos enseña a nosotros el camino de la salvación. Y toda esa experiencia que vemos a través de la Biblia, del caso de Abraham y toda esa descendencia de Isaac, de Jacob, hermanos, de José, de toda esa descendencia. Usted busca la Biblia, usted se dedica a estudiar eso. Y si usted quiere conseguir información de eso, hoy en día, hermanos, hay tanto material. Usted puede conseguir información de eso en cualquier lugar. En la biblioteca la puede conseguir. El libro es escrito sobre el tema de la descendencia del cordón de oro. Y eso lo que quiere decir es que, hermanos, la Biblia está escrita específicamente para esos dos propósitos. Para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Y lo que está diciendo que creamos, cuando decimos Cristo, los que están estudiando en el seminario saben que ese es el Mesías, Messiah. ¿Ah? Y que es el Mesías, y que creamos en el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí está puesta la palabra Hijo de Dios con un H mayúscula, indicando que él era el Hijo de Dios. Así que lo primero que la Biblia tiene el propósito es mostrarnos a nosotros quién es Cristo, para que nosotros creamos en él por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la revelación que da Dios en el corazón. Y entonces dice también el otro propósito, hay un I, que es un artículo también para separar. Y para que creyendo, después que hemos creído en Cristo, tiene otro propósito, que tengamos vida en su nombre. ¿Y qué es vida? ¿A qué vida se refiere? ¿A la vida actual? ¿A esta vida humana? No, se refiere a la vida eterna. ¿Sabe usted una cosa, hermano? Estaba yo pensando eso, que es que a mí, a veces en la escuela, hay maestros que tienen dudas de cosas y me preguntan, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Son americanos. Y muchos de ellos van a irse a bautistas y me preguntan los bautistas. Yo tengo una pregunta que siempre me he hecho, nunca se lo he hecho a tus pastores. Yo se lo he hecho, pero que se le olvida contestarme, que si esto, me dice. Pero me estaba diciendo, estaba hablándome, oiga, cuando uno se muere, ¿qué es lo que pasa cuando uno se muere? ¿En qué estado uno queda? Y yo estaba diciendo, queda en un estado espiritual. Entonces dice, pero en ese estado yo no existo. Y yo, no, tú sigues existiendo. Porque déjeme decirle, Dios no es Dios de muertos, dice la Biblia. Dios es Dios de vivos. Porque para Dios, hermano, nosotros vivimos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces nosotros no morimos espiritualmente, al contrario, estamos vivos espiritualmente. ¿Qué ocurre cuando un impío se muere? Pues va a un lugar de tormento, la Biblia nos enseña. Jesucristo dio el ejemplo con Lázaro y aquel hombre rey que era rico, ¿no? El hombre rico. Y nos deja ver claramente que seguimos existiendo, pero la existencia ya no es en un cuerpo. Eso es importante entenderlo. Ahora, ¿cuál es el propósito? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que la vida consiste en Cristo Jesús. La vida no consiste en respirar, hermanos. Nosotros podemos dejar de respirar y seguimos viviendo. Espiritualmente seguimos viviendo, porque la vida humana, este cuerpo humano, funciona con pulmones, funciona con cerebro, que poquito se lo rompe el hermano fuerte. Funciona con sistemas de cerebro que te hacen mover los cuerpos. Ahí se golpeó Cristian, nos golpeamos, nos caemos, nos damos golpes. Este cuerpo así funciona, es débil, es frágil, Pero oiga bien, la parte espiritual nuestra, la parte espiritual es fuerte, hermano. La Biblia dice que se renueva día a día. A la medida en que nosotros venimos a los cultos, oímos palabra de Dios, nos renovamos y cogemos fuerza, hermana. Ya tiene fuerza. Sí, porque a veces nos ponemos débiles, ¿no, hermana Elizabeth? Nos ponemos débiles y como que estamos así. Pero el Espíritu Santo comienza dando fuerza y diciendo, no, sigue para adelante, tú no puedes, tú sigue para adelante. ¿Tú no has escuchado eso? Yo tenía en mis training, cuando fui cadete de la policía, lo llaman cuasi militar. Y son los mismos que eran sargentos en el ejército, son nuestros sargentos en el cuasi militar. Y esa gente, hermano, te ven a ti débil, y se te pegan a la cara. ¡Levántate! ¡Ahora! Así, hermano. Y uno está así, levántate, corre, engánchate. Te enganchas en la testa, tienes que correr. ¡Corre! Pero ellos detrás de ti, ¿sabes? Yo no sé de dónde sacan tanta fuerza. Esa gente que son a veces personas mayores. Y nosotros, en aquel tiempo yo tenía como algunos 22 años. Y nosotros corriendo, todo esto empanatado, y ellos al lado de uno corriendo. ¡No te detengas, siga!
Y tú tienes que seguir, hermano, porque si no sigues, Él te levanta y te da tus patadas también. A veces te da tus patadas, ¿sí? Te levántate, ¿no? Tienes que, pero ¿por qué hacen eso? Para que no seamos débiles en medio de una guerra, en medio de una batalla, en medio de una dificultad. Y hermano, el Espíritu Santo es como esa gente, está, levántate, sigue adelante, no te rindas, pero con amor, ¿ves? No así como esos agentes que te escupen hasta la cara. Tú tienes que estar sacando de tu la baba que te escupen, hermano. No como esos agentes, pero sí. Él va con amor y te dice, sigue hacia adelante, no te rindas. Tú tienes largo camino que alcanzar. El Señor está contigo. Esa es la palabra de Dios que penetra hasta lo profundo. Y el Señor está contigo, no te canses. Sigue. Esto es un momentito. Esto va a pasar rápido. No te preocupes. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Aleluya. Amén. Esa es la palabra de Dios, hermano. Viva y eficaz. Por tanto, a nosotros hemos ya creído en Jesucristo. Y dice la pregunta, ¿ha creído usted ya en Jesucristo? Sí. Pues sigue para adelante en el nombre del Señor. Porque la palabra te está recordando que tienes salvación a través de Jesucristo y que tienes vida eterna. Lo más importante de un ser humano, hermanos, es la vida eterna. O sea, una persona puede ser millonaria y eso no es lo más importante, el dinero en el bolsillo. Muchos de nosotros tenemos las carteras vacías con 2 o 3 pesitos ahí, 2 o 3 dolaritos. Pero somos felices en Cristo Jesús, hermano. Amén. A veces venimos, hermanos, a las actividades de aquí, ¿verdad? Y nos dan unos refrigerios ahí. No nos dieron el sancocho de anoche, pero somos felices con el refrigerio. Somos felices con un par de uvitas, hermano. Somos felices con lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque mientras tenemos a Dios, somos felices con todo. Amén, hermano. Siempre piensa en esto cuando yo veo a Elizabeth, ¿verdad? Que estaba anoche, yo la imaginaba allá, estábamos acá teniendo culto, pero preocupado por usted. Después viene Nora y me escribe, manda, llevar un lunch. Y yo, un lunch, que yo no sé qué es un lunch. Para ella un lunch es yo para mí, que es un sándwich, que llevar un sándwich. Yo no sabía, ella estaba preocupada. Estábamos así, pero estábamos preocupados, ¿verdad? Y todo eso. Y yo pienso, cuando uno está en esas situaciones así, se le cae el mundo. Se le cae el mundo, hermano. Pero cuando tú piensas que Dios te dice, pudo haber sido peor. Entonces te dice, pero ¿cómo que pudo? Sí, Él se dio, trató de no golpear a la muchacha, porque ahora yo sé cómo fue que pasó. Yo me estaba buscando imaginar. Y se dio, y se golpeó las manos, y se fracturó las manos. Pero ciertamente pudo haber sido peor. Pudo haberse dado un golpe y haber muerto allí mismo. Pudo haberse dado de cabeza, porque así que iba, pero puso las manos. Dios, hermanos, lo que nos dice es, estas cosas van a pasar. Mira, hay gente que se piensa, porque fíjate dónde estaba Dios, porque ahora mismo venía una canción en inglés, no en español, venía escuchando una canción que dice, ¿dónde está Dios cuando pasa esto? Y entonces, es una canción que va diciendo eso en inglés, ¿dónde está Dios cuando tú estás sufriendo? ¿Dónde está Dios? Entonces, el mismo que está cantando dice, siempre está ahí al lado tuyo. Él no te deja ni te abandona. Esa es la palabra de Dios, la que nos enseña eso. Es la palabra de Dios que nos consuela, que nos deja ver que no somos hijos de Dios. Ya hemos recibido a Cristo como Salvador y somos sus hijos. Y hermano, nadie nos puede quitar eso. ¿Sabía usted eso? El diablo trata de molestar y dirá, no, que fue el diablo. Mira, hay cosas que pasan, hermanos. Y el diablo se aprovecha de esas cosas negativas. Pero muchas veces hay cosas que tienen que pasar en la vida. Y tenemos que seguir hacia adelante, hermano. Dios está con nosotros, Él nos protege, nos cuida. Y cuando va a pasar algo que Dios no va a proteger, nos protege. Cuando no, pues Dios permite que nos pase. Y le voy a decir una cosa, son cosas que a veces nosotros mismos podemos provocar, porque hay cosas que podemos provocar. Por ejemplo, si vas a una velocidad exagerada en la carretera y te vas por un barranco, pues tú no puedes decir, no, pero que ¿dónde estaba Dios? Pues si te lo buscaste y iba a mucha velocidad. Dios siempre está contigo ahí, está al lado tuyo, pero te fuiste más del 45 o del 65 y te fuiste a 80 y te fuiste por un barranco, pues Dios dijo, no, yo me tuve que bajar porque tú ibas demasiado ligero. Eso lo digo en forma de broma, respetando al Señor y con reverencia, porque el Señor siempre está con nosotros, pero nosotros violamos la ley, hacemos algo fuera de lo que tenemos que hacer, a veces nos pasan cosas. La Biblia habla de la importancia del propósito de la palabra de Dios. Vamos a ver el segundo punto, el punto B de la palabra del Señor. El punto B dice lo siguiente, segunda de Timoteo 3:17. Y segunda de Timoteo, ya usted sabe, ¿verdad? Que tenemos 2 cartas. Estas son cartas escritas para que usted siempre vaya aprendiendo todas esas cosas. Son cartas pastorales, le llaman.
fueron escritas, me dicen que desde la cárcel. Y le escribió con mucha preocupación a Timoteo. Y en segunda de Timoteo, si no me equivoco, segunda de Timoteo 3:17, dice lo siguiente. Le vamos a leer, téngalo presente ahí. Segunda 3:17. Mire lo que dice. Adiós, espérate. Segunda de Timoteo, esto está mal, pero sí, usted lo tiene, 3:17. Yo no, sí, aquí está. Sí, aquí está el último verso. Dios, no tiene 17, pero tiene. A fin de que el hombre, dice, esto fue lo que leímos la semana pasada. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y de qué está hablando? De la escritura. En el verso anterior le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, el punto cuando dice a fin, ese punto es importante porque le dice el resultado de la palabra de Dios que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye, que son las 4 cosas que hace la palabra del Señor. El fin de eso es que seamos, que el hombre de Dios, está hablando de quién, de cristianos, no es el hombre del mundo, no es cualquiera, es el hombre de Dios, el hombre que está buscando de Dios. Y en la palabra hombre no está hablando precisamente del género varón. Está hablando de la mujer y del hombre. Está referente al ser humano, se refiere cuando está usando la palabra el hombre de Dios. Aquí se refiere a la mujer también de Dios. Sea perfecto. Ahora, esta palabra es importante porque muchas dicen, ¿cómo podemos alcanzar la perfección? Aquí lo que dice es que el propósito de la palabra es hacernos perfectos. ¿En qué sentido, hermano? Es la perfección espiritual. La perfección espiritual es la capacidad de nosotros corregir lo que está mal y saber lo que está mal y no hacer lo que está mal. Esa es la perfección. No está hablando de una perfección humana de que nosotros no fallemos. Lo que está diciendo, en otras palabras, porque todos fallamos, hermano. Podemos fallar en algún momento. Lo que está hablando es que tu corazón está lleno de la palabra y cuando falla, la misma palabra lo corrige. Porque usted está lleno de la palabra. Por eso es que está hablando de la Biblia. No está hablando de su humanidad. Aquí no está hablando de la humanidad. Está hablando de la Biblia que nos enseña, redarguye, nos instruye para hacernos hombres, ¿verdad? Y mujeres que tengamos la perfección de la palabra en nuestros corazones. Yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero si no le pasa, siga leyendo la Biblia que le va a pasar. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú haces algo malo, inmediatamente la misma Biblia te corrige. Yo no sé si te pasa, ¿verdad? Como que te llega la palabra, la palabra que es de la Biblia te corrige. Por ejemplo, si dice una mentira, dice, tú sabes que la Biblia dice que no mentirás. No debes hacer mentira. Si te pones a mirar por ahí, ves una mujer y te pones a mirar, inmediatamente te llega la palabra. Sabes que Jesucristo dijo que con una mirada todo alterado. ¿Te das cuenta? ¿Sabes? Esa es la perfección. Ese tipo de perfección que está hablando. De que la palabra permanece tan dentro de nuestros corazones que inmediatamente nos redarguye y nos corrige y nos enseña. Por eso es que dice a fin, el propósito es hacernos perfectos espiritualmente, hermanos. No físicamente, no humanamente. Ninguno de nosotros podemos ser perfectos hasta que lleguemos al cielo. Cuando venga Jesucristo vamos a ser perfectos. Ahí sí vamos a ser perfectos. Pero mientras tanto tenemos la palabra. Y fíjese el término que cuando yo busco esto a veces lo estudio, siempre busco el término griego, porque nosotros tenemos una traducción de España, de Casiodoro de Reina Valera, que es lo que estamos usando ahora, la Reina Valera de 1960. Y esta traducción, hermanos, española, viene de griego, usan el griego. Y en este caso van a usar el griego porque estas cartas fueron escritas en griego, no en arameo. Por supuesto, fueron escritas en griego. Y esta traducción en griego, hermanos, a veces hay que buscar la profundidad de las palabras, cuál es el significado de la raíz y el propósito para poder entender mejor, ¿verdad? Porque no deja de tener no deja de ser la palabra real de Dios, porque sigue siendo la palabra real de Dios, pero cuando tú buscas ciertas raíces encuentras mucho más entendimiento sobre algunos versos. Por ejemplo, en este caso dice enteramente preparado. Y esto enteramente preparado es la palabra que se usa en el griego, la raíz es
capacitado. Esa palabra es la que se usa en el griego. La raíz de esa palabra es capacitado. O sea, cuando una persona es capaz, es que una persona puede hacerlo. Es capaz de vivir para toda buena obra. O sea, que tú lo puedes hacer. Que la Biblia te lleva a ti a ser capaz de poder lograr ciertas cosas. O sea, lo que quiero decirte con esto es que cuando tú pecas, es porque tú quieres pecar. Porque la Biblia te está enseñando a no hacerlo. Cuando tú pecas es que tú cedes al pecado. Eres tú el que cede, no le eches la culpa a nadie, no le eches la culpa a no, porque me tentaron, no eres tú el que tú has permitido, porque tú eres capaz de vencer el pecado. El apóstol Pablo dice, nosotros nos enseñoreamos del pecado. Y eso es lo que quiere decir, hermano, que el pecado no nos domina, a ti no te domina el pecado. Tú eres una nueva criatura, el pecado no te puede dominar, no puede dominarte, porque la Biblia lo dice. Él no te puede dominar. ¿Sabes qué es lo que te domina? Que tú cedes a la carne, a los deseos de la carne, cedes, porque el Espíritu Santo está ahí para protegerte a través de la palabra. Amén. Y te dice, y te habla a través de la palabra. Esto, hermanos, déjenme explicarles. Esto son páginas hechas. Esto es de, no sé qué material, puede ser del árbol, dice Laura ahí. Esto es hojas, estos son hojas, pero lo que está escrito tiene poder. ¿Okay? El poder no está en las hojas esto es un libro, vamos, es un libro, miren la carpeta, es un libro, se puede destruir, pero lo que está escrito aquí tiene un poder sobrenatural, ¿ok? Esto es sobrenatural, esto no es sencillo. O sea, cuando la Biblia dice algo, hermano, y está escrito aquí, lo que está escrito aquí, hermano, se cumple porque se cumple, ¿ok? Y cuando la Biblia dice que somos capaces, enteramente preparados para toda buena obra, es que somos capaces. No está mintiendo, la Biblia no puede mentir. Somos nosotros los que mentimos. Somos nosotros los que no hacemos lo que la Biblia dice. ¿Se acuerda del mensaje que di en una de las casas, en la casa de Mana Blanca? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Escucha, ¿se acuerda de ese mensajito? Es que Dios nos dio para ese día, porque mi hermano, Dios me la mire, yo estaba buscando así el otro día para el mensaje de la noche y Dios me dijo que este es el mensaje, la adoración. Porque no sé, hermano, Dios sabe nuestra necesidad, Dios nos inspira a nosotros. Mañana no predico yo, mañana predica el hermano Rey, pero él está preparándose y siempre me manda los mensajes primero. Y yo le digo, confía en el Señor, porque Dios nos da a nosotros lo que el pueblo necesita. Así ha hecho con todos los profetas, con todos los hombres de Dios. Vamos a ver a lo último, para ir terminando, el punto 4. La próxima pregunta. Y la hermana, ¿cómo se llama ella? La hermana de Puerto Rico. Brenda me pidió esto, hermana. Yo no sé si usted podrá hacer. Yo traté de hacerlo, pero no me salió. Tomarle un retrato, enviárselo, me dijo ella. Sí, usted que es la secretaria en el cibernético. Sí, porque me da pena que a lo mejor está viendo y dice, oye, no se acuerdan de mí. Sí, nos acordamos. Yo me acordé, yo traté de hacerlo, pero no me salió, no sé por qué. Pero no estoy muy cibernético. Pero sí le vamos a enviar porque ahora viene otro estudio y ya viene por ahí otro. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad con la Biblia? Lo que está diciendo. Vamos a ver cómo se contesta esa pregunta en Juan 5:39. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? Esto es interesante, hermano, porque la Biblia se va poniendo mucho más interesante. Juan, capítulo 5:39. ¿Quién lo tiene por ahí? Alguien que me ayude a leerlo para no leerlos todos yo. Juan 5:39. ¿Quién lo tiene? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo eso, hermana? ¿Quién fue el que dijo eso? Jesucristo. ¿Por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que yo digo? Sí. Fíjense, eso es un punto importante. Analicemos eso. El hermano está analizando. Yo creo que escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Bueno, yo voy a contestarle porque quizás ustedes comienzan a buscar en su mente. Hermanos, si yo leo la Biblia, yo la leo, es una cosa. Pero cuando yo escudriño, es otra. ¿Ok? Cuando yo leo la Biblia, en Puerto Rico decimos como un papagayo. Yo no sé, me imagino que será un tipo de ave o algo, no sé. Como un papagayo quiere decir que tú lees y lees y lees y lees y lees y después ya terminé. Me leí un capítulo completo. Amén. No lo escudriñó. Pero no lo escudriñó. No aprendió nada. No. Quizás se quedaron algunas palabritas.
Cuando Jesucristo está hablando de la Biblia, hermano, entonces mire, hermano, yo no estoy en contra de las cosas que hacen muchas personas y no me interprete así. Pero hay personas que dicen, yo voy a leer la Biblia en un año, por ejemplo, y buscan un sistema que hay para tú leerlo en un año. Cada verso tanto. Yo les digo la verdad, hermano, yo no creo en eso, porque eso es lo que te hace a ti leer 2 capítulos sin querer leer, a veces. ¿Por qué no te sientas y la escudriñas? Te tardará, mire, yo me he tardado mucho tiempo, he leído la Biblia 2 veces por lo menos, gracias a Dios. Y el hermano también ha leído varias veces, hermano. Y hay hermanos que la han leído varias veces. Y posiblemente el hermano igual que yo, la leímos en una ocasión, leímos así, pasamos pasajes bíblicos. Pero me he tardado más cuando yo digo voy a escudriñar la Biblia. Eso te puede tardar hasta 10 años. Porque tú cuando lees la Biblia y tú ves un pasaje, cuando vas a escudriñarlo, yo voy a dar más otro ejemplo en el próximo estudio que tengo. Pero cuando tú estás estudiando, tú debes tener un lápiz en la mano. Debes tener una libreta si es posible. Y cuando veas algo, marcas. Yo soy así, hermano. Voy marcando. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y cojo y barco aquí, oye, pero ¿dónde es eso? ¿Dónde quedará eso? Busco un mapa. ¿Y dónde queda Tiberias? ¿Y de qué está hablando que fue al otro lado del mar? ¿Cuánta distancia corrió? Eso es escudriñar. Y tengo una libreta, mira, corrió tantas millas. Y cuando yo voy a predicar, hermano, todo eso yo lo puedo usar. Cuando voy a hablarle de alguien, la puedo usar. Cuando voy a dar testimonio, lo puedo usar. Eso es escudriñar. Y eso no quiere decir que usted se va a tardar porque voy a estar estudiando, pero está escudriñando. Porque dice, Jesús no habló solamente de leer la Biblia. Jesús no dijo, lea la Biblia, lea las Escrituras. No, Él no dijo, lea las Escrituras. ¿Se da cuenta que no dijo eso? Escudriñar. Pero mire el contexto. Cuando vemos escudriñar las Escrituras, aparecen 2 puntos. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, por eso fueron estos estudios, ¿verdad? Les he dicho a ustedes que la Biblia está ortográficamente escrita por el Espíritu Santo, ortográfica. Lo que quiere decir que las leyes ortográficas que están aquí, los sistemas ortográficos que el hombre usa para escritos, ¿verdad? Están aquí dirigidos por la Biblia, por el Espíritu Santo en la Biblia. Y hay un punto y una coma. Acuérdese de eso. Cuando usted lee, usted tiene que leer, pararse en la coma y después seguir, pararse en la coma y después seguir. En este caso, cuando es punto y coma, lo que está diciendo es, detente, ahora vas a seguir porque lo que está diciendo tiene que ver con lo que está antes. Ese punto y coma quiere decir eso, ortográficamente quiere decir eso. Así que cuando dice escudriñar las Escrituras, nos dice aquí un por qué. ¿Y qué es eso? Una razón. ¿Por qué tengo que escudriñar las Escrituras, no solamente leerlas? ¿Por qué tengo que sentarme y con calma leer? Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando del mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y comienzo a leer, pero comienzo a escudriñar, comienzo a mirar el lugar, busco el sitio, todas esas cosas que tenemos que escudriñar. Entonces, ¿qué hago? Voy aprendiendo lo que está ocurriendo en la Biblia. Al escudriñar, hermanos, encuentro muchas razones por lo cual tengo que escudriñar. La razón que dice es, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros, hermanos, debemos conocer la Biblia, leerla, ¿verdad? Buscar todo lo que está diciendo, porque esa Biblia nos va a revelar a nosotros, hermanos, la vida eterna. Nos va a dar revelación sobre la vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, nos van a hablar de Jesucristo. Así que cuando dice escudriñar, la razón es porque ella nos va a hablar de la salvación. Nos va a hablar de Cristo. Así que nosotros tenemos que estudiar la Biblia, no solamente leerla. Ahora te dirá, bueno, peor hay gente que ni la lee. Bueno, hay gente que ni la lee, amén. Pero tú no la puedes leer porque tienes que cumplir con leer, hermanos. Eso es un error, ¿está bien? No, yo tengo que leer porque es que el pastor, el hermano Jorge siempre me dice que lea la Biblia, y tengo que leer. El hermano Jorge quiere que tú aprendas, el hermano pastor quiere que tú aprendas, el que te dice eso. Pero Jesús te dice, ¿quieres que aprendas? Tienes que escudriñar.
Ponte a escudriñar la Biblia, hermano. No la leas solamente así, escudriñala. Ve verso por verso, ve parte por parte. Piensa, analiza, porque eso es escudriñar. Y a la medida en que vas a escudriñar, vas a aprender más. Yo te voy a decir algo. El próximo estudio, que tengo ya la copia ahí, no sé si usted quiere la copia ahora, la tengo allí. Si la quiere me avisa. El próximo estudio es cómo es que yo saco de la Biblia ciertas verdades. Se llama, podría ser, la palabra teológica es hermenéutica. ¿Cómo yo hago una hermenéutica? O lo que se llama exégesis. Usted sabe lo que es exégesis. ¿Cómo yo hago una exégesis? Son palabras de domingo, ¿verdad? Pero le voy a explicar. Hermenéutica, exégesis. Hermenéutica es buscar la palabra y el significado de la palabra en otras partes de la Biblia y en el original y todas esas cosas. Para eso necesitamos a veces diccionario. Y exégesis es buscar el mensaje de lo que está diciendo ese pasaje. Y buscar a interpretar ese pasaje con lo que está diciendo. Yo tengo el próximo estudio, vamos a estar estudiando cómo yo estudio la Biblia. Para escudriñar, porque ese es el propósito de este estudio. Vamos a ver el Salmo 1.3 para ir acabando. Nos dice qué debemos hacer con la Biblia. Nos dice que lo primero que nos dice es escudriñar las escrituras, ¿ok? Eso es lo primero que nos dice. Ahora, lo segundo que nos dice es, vamos a ver quién lo tiene, el Salmo 1.3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el pasaje, el salmo de los más preciosos que yo he visto. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, y que da su fruto a su tiempo, porque ese verso 3 es completo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El que escudriña la escritura debe también meditar. Miren lo que dice el estudio. Dice, dichoso el hombre que medita en la Biblia día y noche. Porque el pasaje nos dice, el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Eso es lo que está diciendo antes de decir será. O sea, que el resultado de una persona que medita en la palabra de Dios de día y de noche, el resultado es que va a ser como un árbol plantado junto a muchas corrientes de agua y que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Hermanos, la Biblia tiene un poder increíble. Yo no sé cómo a veces somos tan... vamos a incluirnos, porque yo no digo, ustedes son, no, todos, a veces descuidados con la Biblia. Cuando tiene tanto poder. Mire, ¿usted cree que la Biblia miente? A los que están viendo por la Biblia le va a mentir a usted cuando le dice que si usted medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a un corriente de las aguas. Dios no miente. Este es el resultado cuando usted medita en la palabra de día y de noche. Mire, si usted no tiene tiempo para leer, a veces yo cuando cojo un viaje largo, me llevo en los iPhones, ahí tenemos tantas facilidades. Hay Biblia leída. Hay pasajes de libros completos leídos, que usted se lo pone con un audífono o lo pone en el carro y lo va oyendo. Y lo va escuchando. Y lo puede poner que repita. Hay formas que se pone que se lo repita muchas veces para que se le meta en la mente. Para que usted medite. Si usted no puede leer porque tiene problemas, mi hermana tiene problemas con la vista o cualquier hermano tiene problemas con leer, busque la Biblia, ¿cómo se dice? En audio. Y usted la escudriña y la lee. Es la palabra de Dios. No está metida en hojas, está metida en un audio. Alguien la está leyendo. Así he tenido yo libros y todo. Cuando hay mucho tiempo para algo, mire, a veces en vez de ponerse a ver una película, déjame escuchar la Biblia. Y escuche la Biblia. Hágalo, porque esto es lo que la Biblia enseña. Y terminando, para cerrar, vemos el punto C, Primera de Pedro 2:22. ¿Qué dice? 2:2. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí hay yo no quiero tomar mucho tiempo, pero mira, aquí hay unos puntos importantes. ¿Por qué usa
la ilustración de los niños recién nacidos. ¿Usted no ha visto a los niños recién nacidos? Las semanas que dan el pecho. Esos niños se pegan ahí, hermano. Parece que están ahí. Uy, a veces. O si le da leche en el biberón. Y un deseo. Exacto, un deseo. Ellos se levantan a las 2 de la mañana y por estar todos durmiendo. Y a las 3